Bienvenidas y bienvenidos todas y todos al 14º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y al 6º Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Por razones de agenda dejamos la formalidad de la inauguración y la explicación del programa para después de la conferencia magistral del doctor José Luis Samaniego, que dará inicio a las actividades de este Congreso. En esta edición del Congreso, brevemente les cuento que nos damos cita 7 países del mundo, 3 estados de México, 28 universidades, 19 nacionales y 9 del extranjero, y un total de 121 participantes activos en el Congreso. Es un gusto recibir al doctor Samaniego en este evento. Recientemente fue nombrado encargado de Cambio Climático y Desarrollo de la Semarnat, y hoy tenemos el privilegio de que venga a compartir con nosotros sus ideas sobre los retos y oportunidades del cambio climático. El doctor Samaniego es un líder destacado y negociador en asuntos ambientales y de desarrollo sostenible a nivel internacional. Su formación académica incluye un doctorado en recursos naturales obtenido de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en Economía Política Internacional obtenida en la Universidad de las Américas, así como una licenciatura en Economía cursada en la Universidad Autónoma Metropolitana. También fue reconocido como becario del programa internacional LEAD del Colegio de México. En la actualidad ha sido designado como encargado de Cambio Climático y Desarrollo de la Semarnat y se desempeña como investigador y consultor independiente. Fue el director ejecutivo de las oficinas de México y de Colombia del Instituto de Recursos Mundiales, WRI por siglas en inglés, entre 2023 y 2024. Brevemente, entre los años 2004 y 2023, ocupó el cargo de director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de la Organización de Naciones Unidas. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en diversos roles, incluyendo el director del Centro de Transporte Sustentable para la Ciudad de México, donde se enfocó en mejorar el sistema de transporte público de superficie mediante la introducción del sistema Metrobús y la implementación de políticas para fomentar el ciclismo. Además, fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, donde estuvo a cargo de la operación de convenios internacionales y relaciones bilaterales en materia ambiental del Gobierno de México, así como del financiamiento ambiental internacional, reportando directamente a la Secretaría. Por otro lado, se desempeñó como jefe de unidad de crédito externo del Instituto Nacional de Ecología, donde fue responsable de la ejecución de dos proyectos créditos del Banco Mundial, el Programa Ambiental de México y el Programa Ambiental de la Frontera Norte. Ambos tenían como objetivo el fortalecimiento institucional del sector ambiental. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a todos los colegas que se suman a este 14º Congreso del Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM. Por favor, transmite mis agradecimientos. Es un gusto poder compartir con ustedes y tengan, por favor, conciencia de que recién estamos asumiendo la función y que, bueno, estamos tomando conocimiento del estado de situación de la política pública en materia de cambio climático. Yo, siguiendo la idea de poder detectar oportunidades para México en materia de acción climática, les he preparado una presentación que les voy a compartir ahora. Permítanme un segundito. Y Francisco, tú me dirás cuando se esté viendo correctamente para comenzar a hacer la exposición. Listo. Muy bien. Entonces, déjame comenzar planteando una cuestión que desde el punto de vista del modelo de desarrollo es clave para poder entender la problemática, y es que el tema del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero va acompañando a otras presiones sobre el ecosistema que derivan del avance tecnológico. Entonces, uno, desde el punto de vista actual, piensa que las economías basadas en los combustibles fósiles, bueno, tienen que quedar atrás, pero también hay que reconocer que nos permitieron cambiar tendencias en el desarrollo de una manera muy, muy importante. Lo que les estoy mostrando acá es lo que ha ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos de 1950 para acá, en términos de lo que se llama en la literatura económica la gran aceleración, es decir, el fortalecimiento de las fuerzas productivas
y por lo tanto también del embate contra la naturaleza que nos está llevando a la situación actual de agotamiento de recursos naturales, de saturación de la capacidad de carga de las atmósferas locales, de la atmósfera global, que nos está llevando a este fenómeno que es desconocido para la humanidad en la historia, del calentamiento global que no se ha experimentado como ahora, eh, sino hasta hace unos 3 millones de años en el pasado. Estamos realmente entrando en una situación inédita. Ustedes lo que pueden ver aquí en la columna en azul es cómo se incrementó, por ejemplo, el consumo de la energía, cómo creció exponencialmente el Producto Interno Bruto y cómo eso permitió crecer exponencialmente también a la población, con su contraparte, incremento en las emisiones, incremento en los desechos, incremento en todas las presiones ambientales que conocemos hoy. Ahora, ahí tenemos una división un contraste más bien en cómo está dividida, digamos, la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero por sector de la economía en el mundo. Ustedes lo ven a la derecha, en donde energía contribuye prácticamente con el 77% de las emisiones, mientras que en América Latina no, estamos casi 27 puntos por debajo, 25 puntos por debajo, en donde se emiten 50 y prácticamente 2% de las emisiones por efecto del consumo, de la producción y del consumo de la energía. Lo que singulariza a América Latina es la enorme participación que tiene el cambio de uso del suelo y la deforestación, que en otros países o en otras regiones del mundo más bien ya son sumideros, mientras que nuestra región sigue siendo una tremenda fuente de emisiones. Esto nos plantea un reto particular, porque no solamente tendremos que mejorar las tecnologías para la producción y el consumo de la energía, sino que tendremos que hacer un esfuerzo muy grande por cambiar la forma en cómo se produce, sobre todo la ganadería en el medio rural. Los colegas de CONAFOR estiman que, por ejemplo, el 60% de la deforestación está provocado por prácticas de ganadería en zonas de bosques en México. Ahora, si vemos dentro de la energía, las presiones más importantes, bueno, sabemos que el transporte es el factor que más rápidamente está haciendo crecer las emisiones de gases de efecto invernadero porque finalmente, a pesar de del incremento en la eficiencia de los vehículos individualmente, la cantidad derrota las ganancias en eficiencia. Lo que sí podemos ver es que básicamente el consumo, la energía es el factor principal, muy seguido por la ganadería, también en el caso de México, al igual que en América Latina y el Caribe, lo que nos plantea un reto importante y por supuesto van creciendo gradualmente también las emisiones por residuos de nuestras economías que van aparejadas a la mejora del ingreso. Si nos fijamos dentro del consumo energético, estamos viendo un cambio en la composición muy importante, en donde combustóleo, petróleo, coque y combustibles fósiles pesados en general van dejando lugar a combustibles de menor contenido de carbono, como el gas natural. Pero también en este caso, cantidades van derrotando a las eficiencias y tenemos que encontrar una forma de hacer penetrar más rápidamente las energías renovables en nuestro país. ¿Vamos en un sentido correcto? Bueno, si vemos el gráfico azul aquí, que nos señala la intensidad carbónica, digamos, del Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de emisiones por unidad de riqueza, va en un sentido correcto, pero a muy, muy baja velocidad. Eh, Pasar de 30 o de 29 a 27 toneladas de CO2, de gases de efecto invernadero equivalente por unidad de PIB, es una mejora realmente muy, muy marginal. Y lo que en realidad está pasando es que estamos incrementando las emisiones per cápita en el país. Es decir, las ganancias de eficiencia son insuficientes para compensar los incrementos en el Producto Interno Bruto y las emisiones per cápita. ¿Cuál es la consecuencia
del aumento en las emisiones globales sobre México. Bueno, nuestro país es un país que tiene muchas vulnerabilidades que se superponen. Tuvimos, por ejemplo, en 2020, por efecto de los fenómenos hidrometeorológicos, daños por 26.500 millones de pesos. Y en el periodo entre 2018 y 2020, el costo acumulado de los desastres fue de casi 60.000 millones de pesos, donde los hidrometeorológicos fueron 47.000 millones de pesos, es decir, la mayor parte del costo, con afectaciones muy particulares en los manglares, en los bosques de niebla y en las selvas húmedas. Esto, reflejado en términos de muertes, ha mejorado muchísimo, pero no en términos de daños. Evidentemente, esto quiere decir que se han ido colonizando y aumentando los activos construidos en las zonas vulnerables al cambio climático. Lo vimos con toda claridad en el caso, por ejemplo, de Acapulco, y lo estamos viendo con los huracanes de este año. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico de columnas del fondo, de hasta abajo, que son las inundaciones, tormentas y los desplazamientos de masas húmedas, los principales daños que estamos sufriendo por efecto del cambio climático. Y esto nos pone a la saga de los recursos presupuestales que están destinados a la acción climática, mientras que le dedicamos aproximadamente 90.000 millones de pesos al año para combatir los efectos del cambio climático. Solamente por desastres hidrometeorológicos nos gastamos prácticamente la mitad de esa cantidad. Y dentro del conjunto de los recursos públicos destinados a la acción climática, no llegamos ni siquiera al 1% del presupuesto federal del año 2022. Esto nos está indicando que los recursos que ponemos a disposición de la acción climática están siendo rápidamente consumidos, digamos, o compensados de alguna manera por los efectos mismos de los impactos del cambio climático. Tenemos un trabajo importante en materia de localización de las vulnerabilidades. Pero aquí se produce una segunda oportunidad. Ya vimos que en la anterior lámina una de las grandes oportunidades es fortalecer el presupuesto público para la acción climática. Una segunda oportunidad es fortalecer no solo la geolocalización de las vulnerabilidades. Nosotros tenemos que poder priorizar por dónde comenzar la acción en materia de reducción de vulnerabilidades. Tenemos el mapa de los municipios vulnerables, tenemos qué asentamientos son vulnerables a las inundaciones, a los deslaves, a las enfermedades transmitidas por vectores que desplazan su distribución geográfica por el cambio climático. Sabemos qué producción ganadera es vulnerable al estrés hídrico, a las inundaciones, qué producción forrajera es vulnerable al estrés hídrico. Pero hay otras dimensiones de la vulnerabilidad que no hemos podido determinar. Por ejemplo, no tenemos claridad respecto de la capacidad exportadora que queda amenazada por las vulnerabilidades al cambio climático, que son claves para mantener los niveles de producción y de consumo dentro del país. Y tampoco tenemos claridad respecto de cuál es la infraestructura crítica, tanto natural como construida, que está amenazada. Pensemos por un momento que, por ejemplo, el puerto de Manzanillo, que es nuestra puerta al comercio internacional, sobre todo con la región de Asia, estuviera cerrado más días al año. Eso generaría cuellos de botella en materia de suministro de insumos claves para patrones de consumo en México, por ejemplo, y los patrones de exportación de México. Entonces, tenemos que poder avanzar, y esta es una prioridad para la investigación, en cuáles son los niveles de riesgo económico, a la infraestructura, a las exportaciones, y dónde comenzar además con respecto a las vulnerabilidades a los asentamientos humanos. No es el mismo nivel de amenaza crítica para los asentamientos en todos los municipios. Entonces tenemos que tener una guía consensuada y clara de cómo priorizar y dónde poder comenzar con ese presupuesto público limitado del que disponemos. También tenemos, afortunadamente, dentro del gobierno mexicano, específicamente en Conagua y el meteorológico, el monitor de sequía en México, que debería de servirnos para poder orientar los procesos de nuevo desarrollo industrial o nearshoring
que se produzca en los años por venir. Si ustedes ven ahí la zona del noreste de México, que es muy atractiva para la inversión privada, o la zona de Tamaulipas, norte de Querétaro, colindantes con el Golfo, son zonas difíciles para poder abastecer de agua. Entonces, si nosotros densificamos la inversión industrial en esas zonas, nos estamos creando un problema de estrés hídrico adicional. Entonces, tenemos que tener también una guía para poder orientar la reindustrialización. También tenemos un problema de fuego, lo cual nos abre otras oportunidades de investigación científica, por ejemplo, en materia de manejo alternativo de el fuego, de recuperación de la cubierta forestal en México, de recuperación de los bosques de niebla, de modo que podamos rehumedecer hasta donde sea posible a través del manejo forestal el territorio nacional. Visto desde el lado de la mitigación, tenemos también algunas oportunidades. Esto es la curva de costos marginales de abatimiento de las emisiones, de la que dispone el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático al 2021. Es muy importante tener la conciencia de que el costo-efectividad de los factores que aparecen en esta curva son altamente dependientes de las condiciones de política pública. Es decir, si cambia la política económica, si cambia la política regulatoria, si cambia la política fiscal, el orden de esta curva va a cambiar naturalmente. Les he marcado con flechitas las áreas donde esta administración y específicamente áreas que van a quedar bajo mi cargo pueden contribuir a avanzar en estas opciones. Por ejemplo, el tema de aplicar programas de introducción de vehículos de transporte público eléctricos no son las opciones más baratas, pero ciertamente benefician a mucha población en México cuando se mejoran las condiciones del transporte público. Eso tiene un costo, una efectividad limitada comparada con otras alternativas, pero sin duda mejora la calidad de vida de mucha gente simultáneamente. La construcción y operación de los rellenos sanitarios con mejora en términos de captura de biogás para la generación de electricidad, que va asociado de alguna manera al uso de combustibles alternativos. En su conjunto también mejoran las condiciones de vida de la población. Son cosas que podemos hacer con los elementos con los que cuenta la economía mexicana y sin duda también son fuentes de generación de empleo adicional. Aumentar la generación distribuida, particularmente en el medio rural, que no está considerado en esta curva de costos marginales de abatimiento, sería una alternativa importante para México porque también genera más empleo, porque también tiene menos huella ambiental y posiblemente si se hace a una escala adecuada, podría generar una diversificación de la actividad industrial de México. Tienen ustedes allá abajo la ampliación del programa de transporte limpio, que si uno lo asocia a los transportes públicos va a mejorar también y tiene un nivel de ahorro importante para la economía, y la mejora normativa tanto para los vehículos en circulación como para los vehículos nuevos, particularmente los pesados, que es parte de las funciones que van a estar en el futuro bajo la Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo, así como bajo la Dirección de Calidad del Aire de la Subsecretaría de Normatividad en la Semarnat, van a permitir avanzar en estas líneas de trabajo, que por cierto, algunas de ellas corresponden a lo anunciado en el plan de los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un tema sabido, digamos, que la acción climática no solamente tiene los beneficios de reducir las emisiones, sino que también puede generar co-beneficios en materia de bienestar, de empleo y tener un costo neto negativo para la sociedad mexicana. Acá me detengo un segundo. Sabemos que México revisó su contribución nacionalmente determinada, que aceptó una reducción no condicionada en el año 2022 del 30% de sus emisiones y condicionado al apoyo en materia de energías limpias un 5% más. Ya tomó un estado de situación, un estado de meta aceptada, el 35% de reducción en las emisiones, que con relación a las proyecciones para el 2030
de 991 megatoneladas proyectadas, tendríamos que estar reduciendo alrededor de 347 megatoneladas. Es un reto para la gestión pública y también para la investigación científica el poder tener certidumbre de las emisiones en tiempo real. Estamos estimando que al 2024 estamos alrededor de 882 megatoneladas, lo cual permite dimensionar el reto de reducir estas 347 megatoneladas para el 2030. También ha tomado un estado de normalización, digamos, la meta de pasar del 32% de participación de las energías renovables al 45% al 2030, lo cual implica un esfuerzo enorme en el sector energético, en los planes de inversión de Pemex, de CFE y, por cierto, en esto que mencionaba hace un momento, revisar los topes a la generación desconcentrada y ojalá permitiendo que el sector rural sea parte del esfuerzo de generación de energías renovables. Me voy acercando al final planteando una cuestión que es de enorme importancia para el estilo de desarrollo y para el bienestar del país. Uno tiene que poner la acción climática en perspectiva, digamos, en una perspectiva de bienestar y de desarrollo, que nos permita ir cambiando el estilo de desarrollo de eso que vimos en la gran aceleración hacia tomar opciones que sean simultáneamente beneficiosas para el clima, sin duda, para la sociedad y también para la economía. En CEPAL trabajamos y se publicó en el año 2020 el texto Construir un futuro mejor, en donde gracias a tanto la Agenda 2030 como a los acuerdos de París y a la contribución nacionalmente determinada de México y de otros países, que podemos medir las contribuciones al desarrollo sostenible. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el punto de conciliación de lo que nuestra economía puede hacer con su estructura de importaciones y de exportaciones, que es lo que nos permite, digamos, nuestra chequera macro, y esto se aproxima a la tasa de crecimiento histórica que México tuvo entre 1990 y 2019 de 2.4% anual. Entonces, nosotros, para evitar devaluaciones y altos y arrancones, tendríamos que crecer a una tasa constante del 2.4% anual y tratar de producir internamente lo más que se pueda. Pero si quisiéramos eliminar la pobreza, tendríamos que crecer casi al doble, al 4% anual y hacer un esfuerzo de redistribución muy importante, que no lo hemos visto en el pasado, no es posible. Y si quisiéramos cumplir con esta reducción de emisiones, con la estructura actual, si no tuviéramos esta mayor penetración de renovables, etcétera, tendríamos prácticamente que estancar la economía y eso tampoco es posible. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos que encontrar las alternativas productivas de fomento sectorial que nos permitan generar más empleo y menos huella ambiental simultáneamente, de modo que podamos converger hacia la tasa de crecimiento que puede sostener nuestra economía. Y esos sectores, pues son muy conocidos, ¿sí? Están las energías renovables, está la reforestación, está la protección del territorio, está incorporar la estrategia de carbono azul en la economía, está avanzar hacia la electromovilidad, pero comenzando con el transporte público, porque, digamos, es muy distinto el mensaje político-social de comenzar con el transporte privado a comenzar con el transporte público. El transporte público es mucho más inclusivo, afecta a mucho más gente y es absolutamente progresivo desde el punto de vista económico, no así el transporte privado. Fomentar el trabajo remoto, fomentar el transporte ferroviario como se está haciendo ahora, avanzar en la eficiencia energética, por supuesto, y también, muy importante, y también dentro de las prioridades de esta administración, avanzar en la economía circular. Entonces, creo que aquí hay dos tareas para la investigación científica muy importantes. Uno, revisar el concepto de adicionalidad que está inserto, digamos, en las decisiones de financiamiento climático a nivel global, porque a diferencia de hace 50 años o cuando se entró en vigor la Convención de Cambio Climático, prácticamente todas las masas forestales en América Latina están bajo presión y amenaza.
Entonces, pensar que hay todavía masas forestales que están libres de la deforestación, de la amenaza de deforestación, yo creo que ya no aplica. También la adicionalidad en materia de movilidad y cuál es el verdadero ritmo de cambio tecnológico que se está viendo en países como los nuestros, donde la distribución del ingreso jamás va a permitir una penetración masiva de la electromovilidad privada, por ejemplo. Y segundo, calcular las contribuciones en tiempo real y conforme se va avanzando en la penetración de estas opciones, que son las adicionales a la NDC del 2022, en materia de contribución a la NDC, a la contribución nacionalmente determinada de México. Ahí creo que podríamos beneficiarnos mucho, tanto la administración pública como la comunidad científica, para poder hacer una sinergia que nos permita acelerar y llevar la política pública en la dirección adecuada y a la velocidad necesaria. Con esto yo termino la presentación y les agradezco mucho, Francisco, la oportunidad de compartir con ustedes esta detección de oportunidades de mejora para la investigación y la política pública. Al contrario, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo esta visión panorámica con mucha información, con muchas ideas para la investigación, para afrontar estos retos. Este panorama que se ve bastante complicado, que ya estamos viviendo y que si no hacemos, digamos, cosas urgentes, se va a complicar cada vez más. Tenemos varias preguntas del auditorio. Si quieres, te paso unas tres y vamos viendo cómo vamos con el tiempo. Em, Sí, adelante. gracias. Erika Abraham Ortiz nos pregunta, ¿podría ser los humedales una solución a la sequía en México? Ángel Eh, de- Yair, perdón. sí. Sí, Adelante, Francisco. sí, te paso un par más y seguimos. Ángel Jair Mata nos dice, las plantas tratadoras de aguas negras son una solución para la reutilización de agua y con ello seguir evitando la sobreexplotación del recurso. Sin embargo, estas soluciones suelen ser de inversiones iniciales bastante caras. ¿Puede un país como México tomar acción de estas soluciones para cuidar este vital recurso? Y Flora Cornejo nos dice, ¿cómo se ha avanzado en la planeación territorial en los estados y municipios para disminuir el cambio de uso del suelo y la deforestación? ¿Será necesario revisar las políticas públicas en la planeación territorial para conciliar el desarrollo de los sectores económicos? ¿Cómo hacer trabajo intersectorial con la academia? Y tenemos todavía más, pero si quieres hacemos una pausa aquí. A ver, échamela de una vez y a ver si nos da tiempo Ok. de contestarla. Miriam Serrano nos dice, ¿cuál es su opinión respecto a la incorporación de beneficios fiscales en México para grandes empresas que son emisoras de gas de efecto invernadero y o desechos fósiles o el término de bonos de carbono? Hay un Ush. montón Ey, más. ok, paremos ahí. Entonces, esta Sí, pregunta final la voy a dejar para el final. Es muy interesante y yo creo que es muy pertinente. Vamos con la de los humedales. Sí, sin duda. Los humedales, tenemos en México una cultura casi de combate a los humedales y debería de estar en revisión esa cultura para poder avanzar mucho más rápidamente en la restauración, rescate y uso de humedales para combatir la sequía y usarlos como reservorios de agua para las poblaciones y para la actividad económica. Para plantas de tratamiento, sin duda, hay una decisión de política pública de avanzar en la construcción y reactivación de las plantas de tratamiento nuevas y existentes. Nuevas, por ejemplo, en el caso del abasto de agua potable para la Ciudad de México, y reactivar existentes que han estado abandonadas por muchos años por las dificultades de los municipios para poderlas financiar. Sí, tendríamos que estar planeando con municipios y no solamente en términos de manejo de bosque, digamos, el cambio de uso del suelo, sino también en términos de recarga de acuíferos, de manejo de cuencas y de una planeación mucho más integrada. Hay un esfuerzo en esta administración de salvar los puentes y divisiones que han quedado en varios ordenamientos jurídicos respecto de planeación ecológica del territorio, planeación urbana, planeación forestal, etcétera, para reconciliar la idea de que el territorio es uno y que la planeación debería de tomar todas las dimensiones. Y respecto del tema fiscal, hay que cuidar de no incurrir en una política fiscal regresiva
donde con los recursos de todo mundo tú transfieras o permitas generar beneficios a un grupo muy reducido de actores económicos en la sociedad. La emisión de contaminantes debería responder al principio de quien contamina paga. Y hay un campo muy grande para discutir, y yo creo que esa es materia de una discusión mucho más profunda, de cómo asignar los derechos de emisión en un país como el nuestro, en donde se abren las opciones de hacerlo a título oneroso, de hacerlo por sectores o reconociendo el derecho que todos tenemos de acceder a la capacidad de absorción de la atmósfera, hacerlo de manera per cápita, digamos, por persona. Eso no es una discusión saldada, eso es parte de una reflexión en curso, y yo creo que es un terreno fértil para poder intercambiar con la academia, para ir decidiendo cuál es la opción más justa, más efectiva también, y que fomente el mayor nivel de bienestar en México. Pero esa es una decisión que realmente hay que pensar muy bien. Gracias, Francisco. Luis, muchísimas gracias. Sé que se está haciendo un esfuerzo enorme con la agenda. Te lo agradecemos muchísimo y muchísimas gracias por abrir esta puerta de diálogo entre, digamos, la comunidad de expertos, investigadores, académicos y académicas que nos dedicamos a cambio climático y la Semarnat. Te lo agradezco enormemente. No, esta tiene que ser una alianza realmente muy fluida. Muchas gracias, Francisco. Me despido Gracias. y mucho éxito en tu 14º Congreso. Muchísimas gracias. Hasta pronto, José Luis. Hasta pronto. Bueno, se quedaron varias preguntas sin contestar por cuestiones de agenda y de tiempo, pero tengan la seguridad de que todas las preguntas se las haremos llegar al doctor Samaniego y si tiene oportunidad se las volveremos, les regresaremos las respuestas. Bueno, tuvimos que alterar un poco la agenda y ahora es la inauguración del Congreso, aunque ya empezó con la muy buena, excelente presentación que nos dio el doctor Samaniego. Y quisiera pedirle al doctor Saniger si está por ahí. Qué Con pena gusto, suerte. Francisco. Hola, Buenos Pepe. días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues no sé si nos quieras dar unas palabras para el inicio del Congreso. Inicio un poco tardío, pero sí inicio. Bueno, algo muy rápido, con mucho gusto. Después de la conferencia del doctor Samaniego, yo creo que nos ha dejado muchísimos temas para la reflexión, pero también muchos temas, ha abierto caminos y puertas, ojalá que continúen, que continúen abiertas para esta colaboración de la academia con el gobierno y desde luego con la sociedad, ¿no? Es un tema que nos pone a todos nos tiene que poner en situación de alerta porque es un tema de grandes riesgos. Yo creo que la palabra que engloba a todas las vertientes de enorme variedad y dificultad del cambio climático es el riesgo, ¿no? Y riesgos, o sea, cómo enfrentar estos riesgos que están perfectamente imbricados en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Entonces, es una gran demanda, una gran demanda que nos hace la sociedad en general y una gran pregunta para responder. No tenemos, yo creo, todas las respuestas, pero sí tenemos respuestas parciales que tenemos que ir articulando, imbricando y caminando muy de cerca con el gobierno, alimentándonos de todas las preguntas y de todas las inquietudes y sobre todo de todos los conocimientos que tenemos. Y el gran problema, el gran reto es articular todo esto para presentarlo de manera coherente y establecer una conversación fluida, gobierno, sociedad y academia. Desde luego, el sistema empresarial también está presente y tiene que estar metido dentro de todo esto. Entonces, este gran congreso, pues es el 14º, pero si uno ve el programa es enormemente rico, ¿sí?
y con participación de muchos países de Latinoamérica. Eso da muchísimo gusto. Entonces, creo que esto tiene que ser un foro de discusión, pero que vaya más allá de la descripción de los temas, de la descripción de los problemas, y que vaya en busca de soluciones que podamos concertar entre todos los sectores. Eso se dice pronto, pero es muy, muy difícil de hacer, pero sí tenemos que dar pasos en esa dirección. Y entonces, pues esa es, creo que la misión de este congreso, de este gran congreso, y pues de alguna manera del PIN, del Programa de Investigación en Cambio Climático, pero de todos los programas que están presentes aquí y de todos los esfuerzos. Entonces, aglutinémonos alrededor de quien sea. Creo que esto no puede ser en una sola cabeza, tiene que ser múltiples cabezas que estén trabajando en red y perfectamente involucradas. Entonces, yo los dejo ya aquí, me da muchísimo gusto ver el programa, me dio mucho gusto escuchar la conferencia del doctor Samaniego, sobre todo por esta posibilidad de que abre expectativas que no teníamos hace unos meses de una colaboración abierta con el gobierno en este importantísimo tema. Muchas felicidades a todos y por mi parte estaré tratando de seguir en lo posible, en los huecos que tenga ahí, las participaciones y mucho éxito, y tendremos que sacar algunas notas de todo esto para que lo que aquí se discuta no se olvide al mes siguiente y sea un punto de partida sobre el cual avanzar en el 15º Congreso, que ya habrá que empezar a pensar en él. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, doctor Sánejer. Pepe, muchísimas gracias por estas palabras. Y sí, pues se nos abre una oportunidad muy grande de colaboración con el nuevo gobierno. Se nos abre una gran oportunidad, digamos, en términos de las capacidades que se han desarrollado en cambio climático en distintos lugares de México y pues en Latinoamérica y en países que tenemos el gusto de tenerlos como invitados en este congreso. La doctora Funes, coordinadora de la investigación científica de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, está presente, pero está abordando un avión ahorita mismo y, bueno, voy a dar yo las palabras en su lugar. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todas y todos al 14º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y 6º Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Se va a llevar a cabo desde hoy, el lunes 14 de octubre, al viernes 25 de octubre, es decir, tenemos 2 semanas para reunirnos aquí, para discutir y queremos comenzar este congreso agradeciendo al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialmente a la doctora Soledad Funes Argüello, coordinadora de la investigación científica de la UNAM, al doctor José Manuel Sániger Blesa, secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica, por su invaluable apoyo en la organización de este evento, así como al doctor José Luis Samaniego Leiva, quien nos honró en impartir la conferencia magistral de bienvenida a este congreso. Como mencionaba Pepe, 2024 se cumplen 14 años del PINC y 14 años del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, así como 6 ediciones del Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. A lo largo de este tiempo, gracias a ustedes y al gran equipo que está detrás de la organización de este evento, este congreso se ha consolidado como uno de los eventos académicos más importantes para la discusión de los desafíos climáticos en la región y el más grande en México. En esta edición, la temática del congreso se centra en los desafíos emergentes para un mundo en transformación, que subraya la magnitud y velocidad de los cambios que estamos experimentando en el contexto del cambio climático. Nos invita a reflexionar sobre el complejo panorama que enfrentamos, tanto a nivel global como en Latinoamérica y México, donde los impactos climáticos ya son notables en nuestras comunidades, ecosistemas y economías. A medida que la temperatura global sigue aumentando, los riesgos que enfrentan nuestras sociedades y sistemas naturales se transforman en desafíos cada vez más complejos. Los fenómenos extremos como las sequías, las olas de calor y las tormentas intensas se están haciendo cada vez más frecuentes y severos, afectando a millones de personas. Al mismo tiempo,
los cambios climáticos crónicos, como el aumento gradual en las temperaturas, la desertificación y la pérdida de biodiversidad, representan impactos de largo plazo que reciben menos atención de los medios, tomadores de decisiones y población en general, pero que, sin embargo, son responsables de la mayor parte de las pérdidas económicas y sociales asociadas al cambio climático. Este lema también pone en relieve los riesgos de transición, aquellos asociados con el cambio hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Estos riesgos no solo implican costos económicos, sino que también presentan oportunidades para innovar en políticas públicas, tecnología y estrategias que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades y minimizar los riesgos, es esencial que los esfuerzos de investigación y desarrollo científico se traduzcan en acciones concretas y coordinadas, alineadas con las realidades de cada región. La investigación juega un papel fundamental en la reducción de riesgos y la identificación de oportunidades que puedan surgir en medio de estos desafíos. Nos plantea grandes retos en términos, por ejemplo, de financiamiento de la ciencia, formación de recursos humanos, desarrollo de tecnologías y la co-creación de estrategias de adaptación en colaboración con la sociedad, entre otros. Asimismo, uno de los mayores desafíos es cómo traducir este conocimiento en herramientas prácticas que faciliten la toma de decisiones en el contexto particular de México y Latinoamérica. Esto resalta la importancia de eventos como este Congreso, que busca impulsar el diálogo entre distintos actores y sectores, la generación de conocimiento y su aplicación en las decisiones que modelarán nuestro futuro climático en la región. En esta edición del Congreso nos damos cita a 7 países del mundo, 3 estados de México, 28 universidades, de las cuales 19 son nacionales y 9 son del extranjero, y un total de 121 participantes activos en el Congreso. En este Congreso vamos a tener 5 conferencias magistrales que abordarán temas como la política climática nacional e internacional, la importancia de las instituciones de investigación del Estado, el cambio climático y la salud, así como el negacionismo climático y las crisis globales. Tenemos 18 segmentos de mesas, paneles y conversatorios coordinados por 21 universidades de México y Colombia. Tenemos 4 segmentos de presentaciones de los ganadores de 4 categorías temáticas del segundo premio a la investigación en cambio climático PINC 2024. En la segunda semana del Congreso, que va a ocurrir del 21 al 25 de octubre, se impartirán 4 talleres dirigidos por académicos de la UNAM. Estos talleres se centran en herramientas para estudiar los impactos del clima en la producción de alimentos, el análisis de vulnerabilidad, el análisis de datos sobre clima y cambio climático y la construcción de narrativas socioeconómicas. Finalmente, les recuerdo que nos encontramos en la integración de equipos para la realización de los reportes especiales temáticos que darán lugar al segundo reporte nacional sobre cambio climático. Ya el año pasado presentamos un primer avance que es el estado y perspectivas del cambio climático. Si no lo conocen, lo pueden encontrar en la página de cambioclimático.unam.mx y en el cual participaron más de 60 expertos, expertas e investigadores e investigadoras. En los próximos meses estaremos lanzando convocatorias abiertas con el fin de contar con las aportaciones de todos y todas las y los expertos nacionales en distintos aspectos del cambio climático en México. Finalmente, quiero agradecerles su participación, entusiasmo y compromiso con este Congreso. Estamos convencidos que será un evento enriquecedor para todos nosotros y contribuirá significativamente al avance del conocimiento regional sobre cambio climático. Les reiteramos la invitación para que se acerquen al PINC y se unan a nuestros esfuerzos de investigación y de acción en cambio climático. Y siendo las 10:44 del día 14 de octubre de 2024, damos por inaugurado el 14º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el 6º Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Bienvenidos sean todas y todos a ustedes. Gracias.